Bien, muchachos y muchachas, continuamos con la tutoría. Si se corta, entonces volvemos a enviar otro link para continuar la clase. Estábamos hablando un poquito de las características de la sociología, cómo se construye a través del tiempo, la importancia de ella y cuáles son los métodos científicos en los cuales utilizamos para el desarrollo del estudio de las sociedades en conjunto, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Estábamos un poco analizando eh, fundamentalmente los fundadores de la sociología, ¿verdad? Tal vez si todos apagamos el micrófono para poder seguir trabajando con... ¿Ok? Estábamos en las premisas, ¿verdad? Sociológicas cuando nos fuimos y les planteaba yo de que tenemos 5 temas grandes que agrupa el pensamiento y el estudio de la sociología, ¿verdad? La primera premisa, manifiesta que el ser humano tiende a la sociabilidad, sea por naturaleza o por un pacto o contrato. Es decir, los seres humanos tendemos a vivir en grupo. Tal vez si apagamos el micrófono, si podemos silenciar el micrófono a todos. Bien. Bien, entonces el ser humano tiende a la sociabilidad, o sea por naturaleza o por existencia. ¿Qué es la sociabilidad? La sociabilidad fundamentalmente la interacción humana, ¿verdad? Es decir, las relaciones humanas y los seres humanos tendemos a vivir fundamentalmente en grupo, ¿verdad? Y eso nos permite fundamentalmente a partir de esa convivencia, pues establecer diferentes estrategias y normas en las cuales se desarrollan de esta manera. Por ejemplo, al vivir en grupo, la sociedad se, se torna estructural, es decir, busca un orden y una organización propia, ¿verdad? Y esa estructura de la sociedad está conformada en grupos, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de interpretación acerca de qué grupos desde la sociología planteamos, ¿verdad? Y que más adelante podemos verlo desde las diferentes escuelas que nos plantea el texto del libro, ¿verdad? Tercero, la tercera premisa o herencia sociológica plantea que una vez que nos estructuramos en grupos, las sociedades, pues ellas necesariamente se estratifican, es decir, se dividen y se jerarquizan, que la jerarquización es la distribución de poder. Entonces, a partir de que la sociedad distribuye poder, viene la estratificación social. Y generalmente es cuando empiezan los diferentes conflictos, es decir, diferentes puntos de vista o diferente acceso a los recursos que tiene la sociedad, pues claramente los grupos, a partir de sus intereses, empiezan a tener conflictos entre ellos, ¿verdad? Y a pesar, otra premisa importante de la sociología es que a pesar del conflicto en el grupo o entre grupos, la sociedad, como un todo logra, ¿verdad?, evitar el conflicto y autodestruirse, ¿verdad? Es decir, las sociedades tienden a mantener una relativa estabilidad. Es decir, la pregunta sería cómo las sociedades actuales, a pesar de todos los conflictos y los problemas que existen, no se autodestruyen, o sea, no entran en conflicto. Y una última premisa, ¿verdad?, que nos plantea es que a pesar del conflicto, la sociedad tiende a establecer como pactos sociales, ¿verdad?, para mantener el equilibrio y el orden social. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de la herencia sociológica? Pregunto, muchachos y muchachas, ¿alguno que me quiera contestar? La pandemia COVID pone en riesgo la estabilidad de la sociedad.
¿Alguno que quiera aportarme al respecto? Profesor, yo considero que sí afecta un poco la sociedad. ¿Sabes? Correcto, si fuera una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo lo justificarían desde el punto de vista teórico? La sociedad tendría que cambiar un poco para poder adaptarse y poder buscar una solución a la economía igual a la solución del problema. Ok, ¿está la pandemia COVID, la situación actual, afectando la estabilidad de la sociedad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profe, con permiso, Sí, ¿puedo señor. hablar? Sí, claro. Pienso que con la pandemia COVID sí se ha desestabilizado un poco la sociedad por el motivo de, digamos, de en general causando desempleo, también causando la Sí, saturación de los hospitales sí. y por consecuencia no atendiendo a otras personas con diferentes enfermedades. Bien, Daniel, eso es lo que usted ve, ¿cierto? Y eso es lo que vemos Sí, todos. señor. O sea, esa es la, Ujú. esa es la manifestación, esa es la enfermedad. Pero ¿qué causa la enfermedad? Fue disparado por la pandemia, pero desde la herencia sociológica, las primeras sociológicas, ¿cómo interpretarían ustedes como estudiantes, si fuera hoy el examen, la explicación de lo que está pasando con la pandemia? Un caos. Profe, Correcto, desde mi punto de vista, correcto. yo siento que la sociedad viene decayendo desde los implementos de la tecnología, las personas empiezan a distraerse más y ahora más que ya no hay un contacto directo entre personas, pero al mismo tiempo las redes sociales han ayudado que las personas se mantengan en contacto. Entonces es como una balanza, es un sí y un no. Es complicado Correcto, porque uno no puede determinar. pero Elian, Profe, sí, permítame, señorita Elian, pero antes no había tecnología y siempre ha habido conflicto, No, ¿verdad? Entonces, correcto. entonces Desde ¿cómo, mi punto cómo, de vista cómo es, podemos, cómo podemos explicarlo teóricamente? Desde el texto del curso, la situación actual y quiénes son los que van a pagar los platos rotos en esta pandemia. Eso es, digamos, lo que espera la sociología herencia. explicar, ¿sí? Y desde lo que es este cuadro de la herencia sociológica, podríamos un poquito explicarlo. Dígame, señorita, ¿cómo lo explicaría usted? Es Ágata la que está hablando. No, profe. Ok. Pero sí me gustaría, por favor, que me aclarara nuevamente a qué se refiere cuando dice estructura social. ¿A qué O- se refiere? Cuál es, ok, o sea, quiero saber qué es. sí, claro, ¿me escuchan bien? Es que a veces se corta, se les corta. Sí, Sí, señor. sí, estructura social fundamentalmente es la forma de organización social, ¿verdad? ¿Cómo está organizada la sociedad? ¿Qué aspectos la componen? ¿De qué manera se desarrolla? ¿Cómo funciona? Cuando estamos hablando de estructura, estamos hablando que hay una manera en la cual ella funciona, ¿verdad? Y el funcionamiento de la sociedad va a depender, como vamos a ver más adelante, del modo de producción en el cual la sociedad ha establecido las relaciones de producción. ¿Qué es una relación de producción? Bueno, es la manera en la cual convivimos socialmente, en la manera en la cual nos desarrollamos, cuáles son las aspiraciones de sociedad que tenemos. Y eso es lo bonito porque es cuando se vuelve complejo. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior de los compañeros, ¿verdad? Y ampliando lo que la compañera hablaba sobre estructura social, fundamentalmente no perdamos de que la sociedad está estratificada y esa estratificación te da acceso a recursos, te da acceso a poder y te da acceso a bienes y servicios que otras partes de la sociedad no tienen, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que están en este momento más perjudicados con la pandemia? Sin entrar mucho en un tema que nos puede llevar 10 horas conversando. Fundamentalmente aquellos grupos de la sociedad en los cuales no han tenido acceso a lo que es las utilidades que la sociedad establece, a los recursos que la sociedad, porque históricamente ha habido una, este, una distribución
no equitativa de esos bienes y recursos que la sociedad históricamente produce. Entonces, claramente la pandemia, en relación al tema de la herencia sociológica, para poder explicarla, tenemos que entenderla fundamentalmente desde lo que es el aspecto de las relaciones de poder, ¿no? ¿Por qué ya tenemos transmisión comunitaria en este momento? ¿Alguno que sociológicamente me pueda responder por qué hemos pasado de tener controlado una situación que pone en riesgo nuestra vida a no tener control? Porque el ser, Bueno, Sí, dígame. bueno, yo pienso que primero que todo se viene a la desobediencia del ser humano a no ponerle la atención suficiente. No, pero a- estamos en un taller de so- so- sociología. Vamos a hablar, sí, pero digamos, estamos en una práctica, Daniel, pensando en que usted profe, pueda poner, Daniel, en práctica el conocimiento teórico del texto del libro. Vea, profe, entonces, porque el ser humano es un ser social, siempre va a querer estar en eso es contacto, lo que iba. Ujú. bueno, siempre va a querer estar en contacto y pero ¿cuáles son las va, razones, cuáles son los temas de fondo que establecen que en este momento esté la situación como está? La Porque inmigración. Eh, La, la hombre, inmigración. sí, esa respuesta es interesante a medias, porque la migración es una consecuencia ¿de qué? Una Sí, desestructura social. exactamente, la sociología estudia el fondo de las cosas. La migración es la manifestación de un fenómeno de situación entre las sociedades, ¿verdad? Pero ¿por qué se gesta y se desarrollan las migraciones a nivel mundial? Y en el caso para Costa Rica, Porque ¿verdad? está desestructurada Ahora, una sociedad. Ahora, no podríamos nosotros echarle la responsabilidad de la migración del contagio comunitario, ¿verdad? O no podemos explicarlo de que sean las cuarterías las que están desarrollando eso, ¿verdad? Cierto. ¿Cierto? A pesar de que ya sería una expresión xenofóbica hacerlo de esa manera. Fundamentalmente, explicar la situación de Costa Rica a partir de la migración no es científico ni es exacto, ¿verdad? Entonces, Entonces, ¿cómo lo explicaríamos en este momento el contagio comunitario desde la sociología? Fundamentalmente, muchachos y muchachas, tenemos que ver, Profe, díganme. el ser humano es de costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, casi que la mayor parte la hacemos inconscientemente porque ha sido, toda la vida hemos utilizado estas actividades. O sea, el Ujú. contagio se está dando por, por tratar de socializar, seguir en el mismo rubro. Tenemos que cambiar la mentalidad, pero en la actualidad el contagio lo estamos provocando nosotros mismos al seguir haciendo fiestas, seguir haciendo reuniones, que es lo que siempre hemos hecho por costumbre, lo que tenemos Ok. como lo habitual de nosotros. Ajá. Correcto. Vamos un poquito más allá de la sociología. Para poder analizar lo que está pasando a nivel nacional y cómo nos hemos disparado, en la cual ponemos en riesgo la estabilidad económica y social del país a partir de un potencial comunitario, tenemos que explicarlo de la manera en la cual el libro nos plantea lo que son los diferentes escenarios o modos de producción de las economías capitalistas. Entonces vamos un poco más allá. Voy a explicarme. Muchachos y muchachas, nuestro sistema es un sistema capitalista abierto, de economía abierta, de régimen de mercado, ¿verdad? Y fundamentalmente el crecimiento económico y la convivencia social se da a partir de las relaciones económicas, ¿cierto? Y claramente el gobierno o el Estado que representa fundamentalmente a la sociedad costarricense, pues en su momento, ¿cuáles intereses estaría defendiendo desde ese punto de vista? ¿Verdad? Abre la economía, vean lo que está pasando en los Estados Unidos, 150,000 muertos en este momento, con 3 millones de contagiados.
podemos explicar el avance de la pandemia en Costa Rica fundamentalmente por una lucha o un conflicto de intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Claramente el sector económico, es decir, los empresarios que tienen una posición social ventajosa en relación a muchos grupos, pues les interesa seguir produciendo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo fundamentalmente tiene como esencia la maximización de la ganancia. Es decir, el lucro es el fin. ¿Cómo le llama Carlos Marx, el sociólogo, a eso? Le llama modo de producción. Estamos en un modo de producción capitalista. Y necesariamente para que el modo de producción capitalista funcione y avance, tiene que haber producción y tiene que haber ganancia. Entonces, yo me atrevo a hacer una conjetura de que hace como un mes y medio que se escuchó la renuncia del ministro de Salud, fundamentalmente, en el fondo esa era una lucha que estaba teniendo el gobierno con los sectores empresariales del país, es decir, abrir o no abrir la economía nacional en esta pandemia. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Alguien que me quiera hacer un comentario al respecto? Es decir, el tema de fondo no está en la migración, porque siempre ha habido migración, y además es bienvenida desde el punto de vista de que el modelo de desarrollo costarricense está enfocado hacia otras áreas o sectores económicos en los cuales ya los muchachos y muchachas como ustedes no se dedican a hacer lo que hacen los migrantes, ¿verdad? Y nos dedicamos a formarnos, a estudiar en otras áreas de desarrollo nacional en la cual es más remunerado, ¿verdad? Entonces, el avance de la pandemia en este momento, pues básicamente es una pugna social entre diferentes sectores en los cuales están buscando que la economía siga funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame, profe, Tulio, pero sí, correcto, Tulio García. sí. Profe, pero la apertura de los comercios, eso todo es necesario. Es O sea, yo correcto. entiendo yo entiendo que se va a expandir más el contagio, día con día vamos a seguir sufriendo eso, pero el país tiene que avanzar, o sea, no se puede estancar. Es correcto, Tulio, Yo, porque yo también creo, profe, perdón, yo también creo que muchas de las situaciones que se dan a partir de las fiestas, de la relación de poder, recuerde que vivimos en un consumismo de drogas muy alto, ¿correcto? Entonces, en muchas de las fiestas que se realizan, ahí van a llegar gente contagiada. Esas fiestas básicamente son de licor y drogas, generalmente, porque digamos, una persona que es consciente y una persona que no consume drogas y que no consume licor y que le importa a su familia, no va a ir a esas fiestas. ¿Qué pasa con estas fiestas? Que los muchachos llegan, lo digo con conocimiento de causa, hasta 50, 60 muchachos que uno como policía, perdón, soy policía, ha tenido que llegar a esas fiestas a sacar a las personas, o a quitarlas, donde se nos hacen disturbios, las mismas inclusive. ¿Cuántas personas pueden haber contagiadas ahí? Y muchas de las personas lo que llegan es a contagiar a las personas que están dentro de sus viviendas, que después llegan a sus trabajos, tal vez, y entonces la situación se complica cada vez más y estamos llegando al contagio comunitario. claro, claro, Tulio, lo entiendo y es muy válido su punto de vista. La primera pregunta que enviamos al foro de la tutoría 2 era, ¿qué relación hay entre seguridad ciudadana y derechos humanos? ¿Verdad? Lo que quiero decirles es que necesitamos llegar a un consenso social a partir de los valores y la visión de mundo que hemos tenido con la sociedad para buscar una solución conjunta. Pero en esa solución conjunta de la problemática que tenemos, pues la sociología nos aporta a nosotros un estudio de la realidad para tomar decisiones, ¿verdad? Y fundamentalmente en este momento, ¿verdad? Lo que se está manifestando a nivel nacional con respecto al aumento,
es una presión muy alta a nivel social para lo que es la subsistencia de las familias o de la sociedad en sí misma. Pero tenemos que abordarlo desde un punto de vista o desde diferentes puntos de vista. Es decir, ¿cuál es la prioridad? ¿La sociedad o la economía? ¿Verdad? Entonces llegamos a un momento en el cual nosotros, como parte de la sociedad, esas decisiones que tenemos que tomar. Y la sociología nos aporta elementos, instrumentos, herramientas, estudios, para que ustedes el día de mañana pues tengan suficiente información para tomar esas decisiones. ¿Verdad? Entonces, yo puse el ejemplo de la pandemia en su momento que es actual, pero la idea es con cualquier situación en la cual se puede manifestar en relación a las diferentes problemáticas, situaciones, fenómenos sociales que se van manifestando. Vamos a continuar porque eso implica que necesitamos avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Ya se quedó pegada la computadora. Esto es rápido, ¿verdad? Los fundadores de la sociología, Augusto Comte y Saint-Simon, sientan las bases firmes de la sociología como método científico, ¿verdad? El examen trae un poquito de ellos, relacionado cuáles son los aportes que hacen. Fundamentalmente, Augusto Comte habla acerca de lo que es el método positivista. Fundamentalmente, el método positivista del estudio de la sociedad funciona de esta manera. En la medida en que un fenómeno social se repite, lo que es la cantidad de situaciones que se manifiestan relacionadas con esa situación, podemos establecer que es un fenómeno social, ¿verdad? Es decir, observación, comprobación de los hechos, y se puede comprobar a partir de lo que es la repetición de las situaciones. Es decir, el método positivista de Augusto Comte luego es retomado por Durkheim, ¿no? Dice Comte que la sociología ofrece una completa sistematización de las reglas y principios de convivencia. Bien. Luego plantea Comte lo que es dinámica social y estática social. No vamos a detenernos en eso, fundamentalmente porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero quiero manifestarles lo que son los conceptos importantes que se manejan desde la sociología para el estudio de la sociedad. Consenso social, importantísimo, para el mantenimiento del equilibrio, ¿verdad? Como elementos importantes. Igualdad, como elemento fundamental en lo que es el desarrollo de las relaciones humanas. Sociabilidad, que ya lo vimos en principio como una herencia o premisa sociológica, ¿verdad? Cooperación, es decir, lo llama Durkheim más adelante solidaridad, ¿no? Y el Estado como organismo que controla el orden, que controla de que haya un orden social. Y por último, la familia como una forma natural en la cual la sociedad está estructurada y organizada. ¿Quién quiere contestarme acerca de cuál es el papel del Estado en la sociedad costarricense? ¿Alguno que quiera aportarnos? ¿Cuál es su opinión acerca del Estado, el papel del Estado en las sociedades, en el caso de la sociedad costarricense? Es como la sociedad es jerárquica, creo que es el punto donde define lo que se tiene que hacer en el país. Creo que es más que todo eso. Lo que no nos impone, sino nos guían. Elian, busca como reprimir. El Estado neutro. ¿Cómo? Es neutro el Estado en sus decisiones. Sí, porque se va a donde los diputados y los diputados tienen un consenso para ver si se eligen o no Bueno, desde la sociología, muchachos y muchachas, el Estado representa, y es importante que lo tomemos en cuenta porque en el examen viene, un interés de clase.
cuando hablábamos de la premisa de la jerarquización de la sociedad, estamos hablando que son grupos en conflicto social entre sí que quieren poner sus intereses y quieren plasmarlos en la realidad. Entonces, de ahí surge la conformación de los partidos políticos, que a partir de lo que son sociedades democráticas se conforman para aspirar al poder, ¿cierto? Entonces, no podemos nosotros dejar de lado que el Estado es el reflejo de los intereses de grupos de la sociedad. Y en ese conflicto de intereses, generalmente siempre quedan grupos adentro y grupos afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la semana pasada salió un artículo en el Financiero acerca de las alianzas que tiene el gobierno con el sector empresarial, ¿verdad? Y quiénes son los que más influyen en este momento en la toma de decisiones. Y fundamentalmente, la mayoría del equipo económico del gobierno representan a las cámaras empresariales. Entonces, ¿qué quiero decirles yo con eso a ustedes? Bueno, que el Estado fundamentalmente es la expresión y el carácter de la lucha de clases sociales a nivel de las sociedades. Es decir, cada sociedad tiene un grupo que quiere expresar sus intereses para beneficio propio. Y en este caso, el caso de Costa Rica, ¿verdad? El Estado está conformado a partir de los intereses de los grupos que están en el poder. Ahora, ustedes me preguntarían, ¿qué grupos están en el poder? Diferentes tipos de grupos empresariales, grupos financieros, pueden ser grupos populares. Entonces, a partir de la explicación del Estado, nosotros podemos ver y darle sentido a las situaciones que se manifiestan en América Latina. Por ejemplo, los conflictos en Nicaragua, los conflictos en Venezuela, la situación que pasa en este momento en los Estados Unidos en relación a la visión del presidente que tienen de cómo conformar y cómo estructurar y cómo cohesionar la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante decirles que sociológicamente el Estado no es de todos. Y el Estado no manifiesta sus políticas con intereses de la mayoría, sino que básicamente interpone intereses particulares de grupos jerárquicamente poderosos en relación a sus intereses. Cuando hablamos de intereses, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de visiones de mundo. Estamos hablando de los valores que los rigen. Y esos valores se plasman a partir de lo que son normas. Que socialmente esas normas, ¿verdad? Socialmente esas normas se manifiestan en leyes. ¿Estamos de acuerdo? Y a propósito del comentario de Liam, del último comentario de Liam, vemos que en la Asamblea Legislativa las leyes que se aprueban claramente tienen un interés de beneficiar a uno u otro grupo y no necesariamente a una cantidad importante de la población. Y sin irnos muy, muy largo, ¿verdad? La ley que se acaba de aprobar de la baja de los intereses de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que eventualmente ahí había una pugna importante en el sector financiero y otros sectores del país en relación a las tasas de usura que se estaban manifestando. Bien, nos quedan 10 minutos de esta clase. Si nos salimos y termina, entonces volvemos a retomarlo con una última sesión de trabajo con ustedes. ¿Estamos de acuerdo entonces con el concepto de clase, el concepto de Estado? Okay. Muchachos y muchachas, en este módulo 1 del texto del curso, nos plantean 3 clásicos de la sociología fundamentales, ya algunos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Son clásicos fundamentalmente porque tienen un aporte significativo, porque formulan principios generales
porque tienen un propio método de estudio del análisis de la sociedad, ¿verdad? Y la vigencia de sus pensamientos. Entonces encontramos a tres pensadores importantes. El primero es Carlos Marx o Karl Marx, economista inglés, ¿verdad? Que fundamentalmente habla que la sociedad está en conflicto. Es decir, que a partir de la lucha de clases hay una desigualdad social. Y fundamentalmente aquí lo que nos habla Marx es que el sistema capitalista o la producción o el modelo de producción capitalista mundial lo que crea es desigualdad. Es decir, que explota la fuerza de mano, la mano de obra de trabajo de los empleados y que la ganancia y el plusvalor se lo deja el dueño de ese capital. Voy a ser más específico, con un ejemplo pequeñito de lo que dice Marx al respecto. Tengo un árbol en el patio de mi casa. ¿Cierto? Apeo ese árbol y me quiero hacer un mueble de madera. Resulta que ese mueble, me cuesta hacerlo $500,000 y yo pago $500,000, ¿verdad? Para que me lo hagan. Pero al vender ese mueble, ¿qué me hicieron a mí? Resulta que lo vendo en $2,000,000. O sea, me gano 4 veces más de lo que la persona me lo hizo. Marx decía, ¿quién es el que le aportó valor al árbol? Muchachos, muchachas, El que hizo el mueble, el que hizo el mueble. Pero ¿quién se llevó la plata? el que lo El que vendió, lo revendió. El que lo vendió, pero el que lo vendió, ¿de qué era dueño? de la Del madera nada árbol. más. Y de la propiedad. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la lógica de Marx? Dice que hay un desequilibrio social porque resulta que la persona que le dio valor a ese objeto no ganó dinero o fue el que ganó menos dinero. Y la persona que casi no hizo nada más que venderlo posiblemente fue el que se llevó la mayor cantidad de la tajada del cake. ¿Cómo Un explicamos eso? típico ejemplo de los agricultores. Exactamente, exactamente. Marx establece que la sociedad está en conflicto y que hay una lucha de clases, fundamentalmente porque hay una desigualdad en la repartición de la riqueza social, ¿verdad? ¿Y cómo podemos explicar que en una sociedad como la nuestra los agricultores les paguen a 100 colones el kilo de zanahoria y lo vendan a 800 en el mercado? ¿Cómo podemos como sociedad pensar en que eso sea justo? Decía Marx, ¿verdad? El modelo de producción capitalista. Exactamente. El rico se vuelve más rico y el pobre más pobre. Correcto, pero dónde está según Marx, el éxito de la riqueza? En tener los medios de producción. ¿Y cuáles son los medios de producción? En este caso, Marx decía que la tierra o el terreno es el inicio de la riqueza. ¿Ven? Y entonces de ahí nace la teoría de Marx, que es la teoría comunista, que más bien no debe haber lucha de clases, tienen que desaparecer y hay que repartir toda la riqueza social y económica distribuida entre todo el pueblo. Y que más bien lo que hace el rico, en este caso el terrateniente, en el caso del árbol, lo que hace es explotar el conocimiento y la mano de obra de esa persona que fue la que le dio valor al producto. ¿Me explico bien con este ejemplo? ¿Verdad? Eso significa que en el caso del modelo de producción capitalista, la propiedad privada es ese elemento fundamental para lo que es la acumulación de la riqueza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos el concepto de Karl Marx?
Sí. Sí, señor, más que claro. Ok, entonces, de ahí que, por ejemplo, puede haber en Costa Rica una posición marxista acerca de lo que es la desigualdad social, ¿verdad? O puede haber una posición beberiana o una posición de Durkheim acerca de lo que es la repartición de la riqueza social. Sigamos. Marx habla de materialismo histórico, formación social, desigualdad social. Eso no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Se lo van a ver eventualmente. Habla de modo de producción. Eventualmente ya hemos hablado un poquito de modo de producción, cómo se conforma el modo de producción, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Luego viene Emile Durkheim. Durkheim habla acerca de que la sociedad influye a la persona. ¿Qué significa eso? Nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Entonces nos volvemos unos 40 minutos nuevamente a conectar para terminar la clase de hoy. Dice Durkheim, a diferencia de Marx, y es importante a la hora de contestar las preguntas, que entendamos lo que dice cada uno, porque cada uno tiene una manera diferente de interpretar la sociedad. Y eso es lo complejo de las preguntas que van a tener ustedes, muchachos y muchachas, en el examen, el primer examen ordinario. Porque si yo les puedo decir a ustedes cómo interpreta la escuela funcional estructuralista de Durkheim la situación de lo que son las pandillas en Costa Rica. Claramente es una interpretación diferente a como lo hace Marx. Y eso es importante que ustedes lo tengan bien claro a la hora de contestar, porque no es una contestación de cultura general, es una contestación basada fundamentalmente en la teoría del curso. Entonces, para que lo tomamos en cuenta, dice Durkheim, la sociedad influye como un todo al ser humano. Y es la sociedad lo que le indica a cada persona cómo tiene que actuar socialmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta de lo que dice Durkheim? Profe, es tal vez una duda, no tanto del curso, pero tal vez que me nació a raíz de ese comentario. Sí. Entonces, las personas asociales no existen. No existen personas sociales. Esa es una visión muy, muy biologista, ¿verdad? Claramente todas las personas tienen un contexto cultural y social en el cual desarrollan sus ideas y su pensamiento y su forma de actuar. Para ser más específico, poniendo un ejemplo que no lo vamos a discutir aquí, pero ¿por qué en los Estados Unidos se permite